Hablando de política, analizamos lo que sucede en nuestro país. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos quienes nos sintonizan a esta hora. Es lunes 5 de octubre de 2015 y esta semana en los estudios de Radio Ciudadana en Hablando de Política analizaremos 2 enmiendas que forman parte del paquete de 16 enmiendas constitucionales enviado por el Ejecutivo hacia la Asamblea Nacional. Me refiero a la posibilidad de postularse de todas las autoridades de elección popular y a la reducción de la edad para la candidatura presidencial. Tendremos como invitados al ministro coordinador de Conocimiento y Talento Humano, Andrés Arauz, que es uno de los más jóvenes del gabinete ministerial. También estará con nosotros vía telefónica el asambleísta Virgilio Hernández. También nos acompañará en los estudios de Radio Ciudadana la Secretaria Nacional de Gestión de la Política subrogante, Paola Pavón. Yo soy Marco Cadena y en los siguientes 30 minutos hablaremos de política. Hablando de política, analizamos lo que sucede en nuestro país. Vamos a poner sobre la mesa las 2 caras de la moneda y lo hacemos en el siguiente reportaje preparado por nuestro equipo de periodistas. En contexto, la voz de los involucrados. Dentro del paquete de enmiendas enviadas por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, existen 2 que han cobrado protagonismo en la opinión pública. Se trata de las propuestas que tienen que ver con la posibilidad de postularse de todas las autoridades de elección popular, tema al que la oposición ha intentado mostrar como reelección indefinida o perennizarse en el poder, y reducir la edad para la candidatura presidencial. El presidente de la República, Rafael Correa Delgado, ha sido enfático al aclarar el panorama y aseguró que no se trata de disminuir derechos, sino aumentarlos, y desmintió que se atente contra la alternabilidad. La alternabilidad es la base de la democracia. Quien así lo cree puede votar por la alternabilidad, pero el que cree en la continuidad no lo podrá hacer, pues. No disminuye derechos, aumenta derechos. Ellos quieren imponer la alternabilidad. La alternabilidad democrática elegida por el pueblo ecuatoriano, decidida. El que cree en la alternabilidad, en el 2017 votará por la alternabilidad. Si la enmienda no hace, por la reelección no hace presidente a nadie, le permite ser candidato, presidente, lo hace el pueblo ecuatoriano con su voto, compañero. Al hablar de alternancia existen diversos criterios. El asambleísta Luis Fernando Torres asegura que hay una deficiencia conceptual a pesar de que el oficialismo ha dejado claro que será el pueblo quien premie o castigue con su voto y será el que al final decida si una autoridad continúa en el puesto para el que fue elegido o quiere cambios. La alternabilidad en el poder, por supuesto, que se da cuando se producen las elecciones. Sin embargo, este es un principio de cualquier sociedad democrática. Anteriormente, en el Ecuador, en el artículo 1, se decía en la Constitución de 1998 que la alternabilidad era un principio del gobierno republicano. En la Convención Americana de Derechos Humanos, cuando se define la democracia, entre otras cosas, se dice que la democracia es alternabilidad, separación de poderes, lucha contra el autoritarismo y respeto, por supuesto, a las libertades. En el dictamen de la Corte Constitucional existe una argumentación muy pobre sobre la democracia y sobre la alternabilidad. Marcela Guiñaga, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, dejó claro que no se trata de una reelección indefinida, como según Guiñaga han intentado hacerle creer a los ecuatorianos los sectores de la oposición. Decirle a la ciudadanía, no nos dejemos confundir. Aquí nos está diciendo que un candidato está elegido por el hecho de poder ser, dar una posibilidad a una reelección sin un obstáculo o sin un límite. Aquí con claridad cada 4 años va a tener que hacerlo, los alcaldes, los prefectos, los concejales, el presidente de la República y el vicepresidente van a tener que ir a las urnas y el pueblo ecuatoriano democráticamente y participativamente va a demostrar la alternancia decidiendo la continuidad o no de un proceso. Juan Carlos Casinelli, presidente de la Comisión Ocasional de Enmiendas de la Asamblea Nacional, asegura que lo actuado con respecto a las enmiendas es legítimo y que quien pretende deslegitimar las acciones es la oposición. ¿Qué es lo que sucede desde el lado de la oposición? 2 reacciones. La primera, quieren deslegitimar lo que la Corte Constitucional resuelve. ¿Por qué? Porque no resuelve lo que ellos quieren. Y lo segundo, lo que me parece peor aún, quieren indicar a sus asambleístas en unos movimientos, en algunos casos y partidos políticos, quieren indicarles que no concurran y conformen. Las 2 cosas obviamente van contra un Estado de Derecho, donde la gente quiere que las cosas se realicen como debieron realizarse años atrás y que hoy sí se hacen, a través de lo que dice la ley, lo que dice la Constitución y lo más importante, precautelar la institucionalidad.
El presidente Rafael Correa insiste en que el que decidirá será el pueblo en las urnas, pues según el primer mandatario, la enmienda no convierte a nadie en autoridad, sino el voto popular. En cuanto a la reducción de la edad mínima para ser presidente, el jefe de Estado aseguró que, como establece la Constitución de Montecristi, que hoy permite que a partir de los 35 años se pueda ser candidato a presidente, se impide que nazcan nuevos liderazgos en el país y por eso la intención de reducirla a 30 años. Hablando de política, analizamos lo que sucede en nuestro país. Por lo general, los criterios que se manejan en las calles están direccionados por lo que la gente ve, lee y escucha en los medios de comunicación. Escuchemos lo que la gente de a pie piensa sobre las dos enmiendas que son objeto de análisis esta semana. Escuchemos lo que dijeron sobre la posibilidad de postularse de todas las autoridades de elección popular, Andrés Vázquez y Edwin Centeno, y también sobre la reducción de la edad para la candidatura presidencial, a Susana Mayorga y Paola Salcedo. Desde las calles, los ciudadanos opinan. Sobre la posibilidad de postularse de todas las autoridades de elección popular. Yo pienso que eso debe de decidir el pueblo, no ellos. Yo creo que cada uno cumple su función y si el pueblo lo reelige, por algo será. Pero creo que cada profesional y cada persona debe estar hasta que el pueblo lo elija y hasta que el pueblo demande de él. Es democrático, está opinando el pueblo y es la voluntad de la sociedad. Está correcto que se haga respetar la voluntad del pueblo. Desde las calles, los ciudadanos opinan. Sobre la reducción de la edad para la candidatura presidencial. Yo pienso que con tal de que tengan intelecto, sean capaces, la edad no importa. Creo que para un cargo tan responsable como es para ser presidente de la República, una persona necesita no solo tener conocimientos, sino también tener experiencia. Entonces creo que la edad, a mi forma de pensar, se debe mantener a los 35 años. Hablando de política, porque en el nuevo país hablamos claro. En estos momentos nos encontramos vía telefónica con el ministro Andrés Arauz. Él es justamente el titular del Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano. Ministro, buenos días y bienvenido a Hablando de Política. Debate, opiniones y análisis con el entrevistado de la semana. Muy buenos días, gracias por la invitación, gusto estar aquí. Pero, ministro, ¿cree usted que una persona de 30 años de edad está en la capacidad de manejar un país? Claro, existe experiencia de distintas autoridades en otros países del planeta, que gente hasta de 27 años ha asumido jefatura de Estado, jefatura de gobierno. Quizás aquí es interesante plantear que este es un esfuerzo democratizador, al contrario de fenómenos de, por ejemplo, de hace siglos, en donde encargaban a los reyes cuando tenían 12 años de edad. Ahí evidentemente no se tenía la capacidad para manejar un país, pero estamos hablando de una persona mayor de edad que haya podido completar inclusive estudios de cuarto nivel hasta llegar a los 30 años y que inclusive ha tenido experiencia en la política pública y en la gestión familiar, etcétera, ¿no? Asambleístas de oposición como Cristina Reyes han sembrado algunas interrogantes en la población, entre ellas si la premura del presidente de la República es bajar la edad para que su próximo binomio presidencial cumpla con los requisitos para postularse. ¿Qué opina usted de estas afirmaciones, ministro? Bueno, yo creo que el bajar la edad beneficiaría inclusive a asambleístas de oposición como Cristina Reyes, si es que está dispuesta a lanzarse a la candidatura presidencial. Creo que esto es un beneficio en general para la ciudadanía, y qué mejor si es que, por ejemplo, una dupla o un binomio presidencial es amplio y es una alianza con la juventud de nuestro país. En esos momentos estamos conversando con Andrés Arauz, ministro coordinador de Conocimiento y Talento Humano, justamente sobre las dos enmiendas que ponemos hoy a consideración de ustedes, nuestros radioescuchas. La posibilidad de reelección
de autoridades de elección popular y también el reducir la edad para ser presidente de la República de 35 a 30 años. Ministro, ¿cuál ha sido la postura del gobierno hacia la participación de los jóvenes en la política? Este gobierno ha sido el más incluyente en términos de los jóvenes en la participación en la política. Creo que tenemos ejemplos de varios ministros de Estado que somos compañeros jóvenes, militantes de este proceso. Está el alcalde más joven de este país, es también de Alianza País y está participando en la política en nuestra Amazonía. Tenemos concejales jóvenes, tenemos un movimiento en general joven liderado por la propia idea de nuestro presidente, que también al iniciar la gestión de la política tenía una corta edad, ¿no? Uno de los más jóvenes del Ecuador. Tenemos la asambleísta, la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, y a distintas figuras dentro de nuestro proyecto político que son personajes jóvenes y que recogen esa juventud, sobre todo de las ideas, en los planteamientos de política pública que hacen bien a nuestro país. Andrés, usted como joven figura de la política, pues si mal no me equivoco es el ministro más joven que tiene el gabinete. ¿Cuáles son las ventajas de tener un cargo de alto rango siendo joven y cuáles nombraría como desventajas? Bueno, hay una corrección. Recientemente fue nombrado el compañero Carlos Bernal en la Secretaría del Agua y él es más joven que yo. Entonces, inclusive tenemos a un compañero más joven dentro del gabinete, lo cual es señal de orgullo para todos. Las ventajas de tener un cargo de alto rango siendo joven no son muchas, pero sí la capacidad de poder estar participando en este proyecto político, poder deliberar, poder aportar con ideas, con posiciones en los distintos espacios dentro del gabinete hacia la sociedad. Y creo yo, sobre todo es para la sociedad la ventaja de tener a personas jóvenes en el gobierno, porque les permite también proyectar esa juventud hacia el resto del planeta y hacia la misma sociedad, ¿no? Genera ilusiones movilizadoras. Ministro, vamos a la siguiente enmienda. Esta vez es la de la reelección. ¿Por qué cree que la oposición se ha enfrascado en las enmiendas que tienen que ver con reelección y la edad para ser presidenciable, si existen otras enmiendas que son de vital importancia para los ecuatorianos? Bueno, evidentemente hay interés de la oposición, sobre todo en buscar obstaculizar el avance de nuestro proyecto político, que independientemente de la persona, es una cuestión de ampliar los derechos de los ciudadanos. Si los ciudadanos queremos poder reelegir, volver a buscar que se candidatice esa persona y poder volver a votar por esa persona, es un derecho que no se debe menoscabar. Es el ministro Andrés Arauz, del Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano. Ministro, muchas gracias por haber estado en nuestro espacio. Muchísimas gracias a ustedes. Este fue el entrevistado de la semana en Hablando de Política. Es momento de conversar con el asambleísta Virgilio Hernández. Asambleísta, bienvenido a Hablando de Política. Buenos días. Debate, opiniones y análisis con el entrevistado de la semana. Un gusto participar en este importante programa que pretende también orientar a la ciudadanía y sobre todo que la ciudadanía pueda tener elementos para sacar sus conclusiones. Asambleísta, una de las propuestas de enmienda constitucional planteadas por el Ejecutivo indica que se reducirá de 35 a 30 años la edad para inscribir una candidatura presidencial. ¿Por qué se realiza este planteamiento? A ver, creo que hay varios elementos que debemos analizar. El primero, que esta es una propuesta que ya consta en otros ordenamientos jurídicos de la región, de tal forma que no es el Ecuador en un país en que existe la novedad de poner 30 años para poder acceder a la presidencia y a la vicepresidencia. Segundo, el tema de los 35 años correspondía también a otro momento histórico y a otro momento también del mundo en el que había menos avances científicos, tecnológicos que nos permitían una adecuada o una comunicación como la que en este momento existe. Si nosotros vemos la revolución tecnológica de los últimos años, vamos a poder encontrar que precisamente quien accede a los bienes de la tecnología, a los bienes de la cultura, son mayoritariamente los jóvenes. Por lo tanto, ahora a los 30 años va la juventud
tiene el conocimiento, incluso también puede tener la formación académica y la experiencia necesaria como para poder responsabilizarse de los asuntos públicos. Tercero, el que sea candidato de ninguna manera significa que va a acceder ya a un puesto de dignidad popular. Eso siempre dependerá del pueblo, que es el que finalmente vota. Y será el pueblo el que puede evaluar si esa persona que tiene 30 años tiene o no los argumentos y las posibilidades para poder hacerse cargo de la gestión pública y en este caso de una dignidad tan importante como es la presidencia o vicepresidencia de la República. Dentro del paquete de las 16 enmiendas constitucionales, también se plantea la posibilidad de que las autoridades puedan presentarse a reelección. ¿En qué consiste esta enmienda, ya que ha generado bastante polémica en los medios de comunicación? A ver, creo que en este también hay que hacer primero un antecedente. Y ese antecedente es que fue lo que llevó a que en la Constitución que se redactó entre finales del 2007 y el 2008 se pueda establecer la reelección por una sola ocasión. Lo que existía en ese momento, y no lo podemos olvidar ni un solo segundo, es que el Ecuador venía de una profunda situación de crisis política. Por lo tanto, en el 2007 pensar la posibilidad de una reelección continua era absolutamente imposible. En los últimos 10 años habíamos tenido 10 presidentes, incluso la primera presidenta de la República duró apenas horas en esa condición, de tal forma que existía una condición de inestabilidad política que hacía imposible pensar en la posibilidad de la reelección continua. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Que hemos podido ver que la reelección puede resultar beneficiosa para los intereses del país, para los intereses de las mayorías. Y lo que planteamos es que pueda modificarse la Constitución para que sea el pueblo, siempre será el pueblo ecuatoriano el que decida. Ese es el primer elemento que yo quisiera plantear. El segundo elemento que quisiera plantear es que en los medios de comunicación, en los grandes medios, para ser preciso, se dice que eso altera al principio de alternabilidad. En esto también quiero ser absolutamente claro. En primer término hay que decir que de ninguna forma se altera el principio de alternabilidad, y es que al mismo tiempo se mantienen los siguientes requisitos. Primero, que existan elecciones periódicas, elecciones que se realizan de forma permanente con tiempos que están previamente establecidos. Segundo elemento, que puedan participar en esas elecciones, puedan participar en esas elecciones diferentes fuerzas y diferentes fuerzas y diferentes partidos y movimientos. Mientras exista la posibilidad de que participen diferentes fuerzas y movimientos, se mantendrá el principio de alternabilidad. Tercero, las elecciones tienen que realizarse con reglas previamente establecidas. No pueden establecerse reglas ad hoc, no pueden establecerse reglas en función de quienes sean los participantes. No, estas reglas tienen que estar previamente establecidas. Y en el caso del Ecuador, mientras se mantengan estas condiciones, se mantendrá el principio de alternabilidad, de tal forma que no hay afectación al tema del principio de la alternabilidad. Vamos por un solo momento a suponer que lo que dice la oposición es cierto y que este es un error político, el que la Asamblea, que tiene toda la legitimidad para poder aprobar, estamos cumpliendo con la Constitución. Pero supongamos por un segundo que tiene razón los sectores de oposición y dicen que es una equivocación. Supongamos que por un segundo que es así. Bueno, los sectores de oposición deberían estar más bien contentos que nosotros nos equivoquemos, porque entonces los sectores de oposición se podrán organizar, podrán establecer candidatos y derrotarlos en las urnas, porque vale decir que la democracia es un sistema que es cierto que se basa en la elección periódica de las autoridades, pero también esta democracia se fundamenta en que podamos construir una sociedad con derechos, una sociedad con derechos. Esto es
fundamental. Y si algo en estos años hemos avanzado es precisamente en poder generar una democracia en el que cada vez hay más acceso a la educación, a la salud, al bienestar social, a la inclusión social, a un país con vías, a un país más comunicado, a un país con infraestructura, a un país que tiene posibilidades para el futuro. Esto también es importante señalar. Y eso es lo que precisamente ha cambiado. No es que nosotros hemos cambiado de criterio político, sino que también los hechos nos han demostrado que la continuidad puede ser favorable para lograr los propósitos de cambio y transformación para el país. Además, el que se haga la modificación ni siquiera asegura que el presidente Correa vaya a ser el candidato. Para eso tendrá el movimiento político que decidir, eso, y por otro lado, el presidente de la República aceptar. Y ya el presidente de la República ha señalado en reiteradas ocasiones que lo importante es que pueda existir continuidad del proyecto político y no solo de una persona. De tal manera que todos esos elementos tienen que estar presentes al momento de discutir sobre la reelección. De todo el paquete presentado, parece ser que las únicas enmiendas importantes son reelección y reducción de edad para la candidatura a ser presidente. Para usted, ¿cuál es el temor de la oposición tiene ante justamente estas dos enmiendas? Está muy claro. La oposición, tanto los sectores de la derecha como los sectores que se pretenden de izquierda, en acuerdo, esos sectores que van de la mano, que caminan juntos por la misma senda, lo único que les aterra es tener que enfrentar en elecciones al presidente Correa. Eso es lo que les aterra, eso es lo que les desespera, y por eso están en una campaña denuncial, intentando además mal informar y confundir a la ciudadanía. Virgilio, de forma corta, en el caso de que las enmiendas sean aprobadas, ¿qué beneficios traen para el país? Yo creo que se está buscando que el marco normativo pueda ser ajustado a las realidades concretas. El hecho de que se realicen enmiendas a la Constitución no significa que ha perdido sentido ni vigencia la Constitución. Todo lo contrario, estamos buscando que la norma sea capaz de responder a las realidades que en este momento vivimos y a los retos que todavía tiene el Ecuador. Cuando vemos nosotros todo lo caminado, nos sentimos satisfechos por todos los logros, pero cuando vemos hacia adelante y miramos lo que aún queda por hacer en el país, nos damos cuenta que es necesario continuar con la revolución ciudadana, continuar por la senda de la justicia, de la transformación social en el Ecuador. ¿Se amplían los derechos? Y por supuesto, poder siempre por delante los intereses del país y los derechos de la ciudadanía. Era el asambleísta Virgilio Hernández quien justamente en estos momentos está en el Pleno de la Asamblea Nacional. Asambleísta, gracias por haber respondido a nuestro llamado. Siempre un gusto. Este fue el entrevistado de la semana en Hablando de Política. En estos minutos creo que hemos puesto en la mesa del debate el tema. Cuando regresemos estará con nosotros Paola Pavón, secretaria nacional de Gestión de la Política subrogante. Regresamos enseguida. En minutos volvemos con Hablando de Política. La radio oficial del Gobierno de la Revolución Ciudadana ya tiene lista la aplicación para tu smartphone. Búscanos en tu tienda de descarga, haz clic y listo. Puedes escuchar la mejor información donde estés, directamente en tu teléfono. Recuerda que es gratis. Disponible para BlackBerry, iPhone, Android y tablet. Somos Radio Ciudadana. Estamos de regreso en Hablando de Política. Debate, opiniones y análisis con la entrevistada de la semana. Son las 9 de la mañana, 25 minutos y ya tenemos en los estudios centrales de Radio Ciudadana a Paola Pavón, secretaria nacional de Gestión de la Política subrogante. Ministra, muy buenos días, bienvenida a nuestro espacio. Gracias Marco, gracias Marcela, un saludo a toda la gente que nos escucha, un placer poder estar presencialmente en este espacio importante que se llama Hablando de Política. Bueno, ministra, usted formaba parte de la Asamblea Nacional cuando el Ejecutivo planteó justamente el paquete de enmiendas a la Constitución. ¿Cuál fue la reacción del Pleno sobre este paquete de enmiendas?
Bueno, primero, Marco, creo que es importante contextualizar. La ciudadanía ha visto cómo la Asamblea Nacional durante varios meses ha realizado un proceso intenso de socialización. Recordemos que una de las vías que tomó, en este caso, el proyecto político Alianza País para discutir las enmiendas a la Constitución fue uno de los que está permitido por la Constitución. Recordará usted que estas enmiendas pueden hacerse a través de dos mecanismos, a través del mecanismo de una consulta popular o de hacer un debate durante 13 meses en el seno de la Asamblea Nacional. En este momento estamos ya diría a diciembre se cumplen los 13 meses, estaríamos concluyendo este importante proceso de socialización en donde distintos ecuatorianos y ecuatorianas a lo largo y ancho del país se han pronunciado. Entonces creo que más allá de la reacción del Pleno a la presentación del proyecto, hay que evaluar cómo ha reaccionado el pueblo ecuatoriano a esta propuesta de enmiendas que sin duda amplía varios de los derechos constitucionales. Hablaban de alternabilidad últimamente, he escuchado mucho la palabra alternabilidad y asambleístas de oposición, inclusive la misma María Paula Romo dice que se pone en peligro la alternabilidad. ¿Usted qué piensa sobre esto, ministra? Mire, yo creo que hay que valorar y hay que entender los momentos. Escuchaba el día de hoy el debate en algunas radios respecto al tema de drogas, por ejemplo, y se decía por qué hace un año que se debatía el Código Integral Penal la postura era distinta. No es que las posturas sean distintas, es que las democracias también cambian, las democracias también maduran y las sociedades en esas democracias también van cambiando. Cuando nosotros planteamos en Montecristi la posibilidad de poner límite a las reelecciones porque había una lógica. Este era un Estado que había sido capturado, cooptado por ciertos sectores oligárquicos que a través de la política, a través de la partidocracia se tomaron. Y mire usted, hoy estamos enfrentando una democracia distinta. Voy a poner el ejemplo del Parlamento. El Parlamento es uno de los espacios en donde más democratización se ha logrado. Mire, esta es la primera vez que tenemos un Parlamento con tantas mujeres. Hoy tenemos el 41.6 de curules en manos de mujeres. Este es uno de los parlamentos más jóvenes de la región. Casi el 34% de los legisladores son menores de 40 años. Y esos son cambios que se logró a partir de la nueva Constitución. Creemos que en este momento la situación es distinta. Estamos enfrentando una oxigenación de la política y sin duda esto también nos permite además plantearlo de la manera más transparente. Nosotros como proyecto político creemos que es el pueblo ecuatoriano el que tiene que decidir si este proyecto continúa o no continúa. El otro día revisaba una encuesta, Marco, en el caso de la reelección, que es el tema al que hacía referencia usted por las declaraciones de María Paula Romo. Mire, el 26% de los ecuatorianos cree que si la Asamblea hace la enmienda de la reelección, de permitir la reelección, el presidente Correa se quedaría de presidente sin pasar por el gran referéndum del 2017, porque el gran referéndum es consultarle al pueblo ecuatoriano quién cree debe continuar liderando, o la revolución ciudadana, o si el pueblo define que no sea la revolución ciudadana, pues en democracia se definirá. Lo que nosotros estamos en este momento planteando como ampliación del derecho es que sean los ciudadanos los que puedan decidir si este proceso puede continuar desde la reelección. Bueno, seguridad, educación, salud, de eso tratan también las enmiendas, pero esos temas se han dejado de lado. ¿Por qué cree usted que para la oposición las únicas enmiendas que parecen tener sentido son justamente las dos que nos ocupan hoy? Mire, Marco, a la oposición no le preocupan las 16 enmiendas, le preocupa encontrarse en la papeleta del 2017 a un candidato, Rafael Correa. Esa es la gran preocupación. Y nosotros ahí un poco contrastamos los argumentos políticos. Aparentemente hay un agotamiento de la revolución ciudadana, eso plantean sectores de la oposición, eso plantea Lazo con firmeza. El proyecto político y el modelo económico de la revolución ciudadana está agotado, el pueblo ecuatoriano ya no cree. Si ya no cree el pueblo ecuatoriano en el proceso de la revolución ciudadana, yo me atrevo a preguntarles por qué tanta inquietud de que Rafael Correa esté en la papeleta del 2017. Y la pregunta que usted me hace, Marco, me permite también decirle a los ciudadanos y ciudadanas que vayamos un poquito más allá de la enmienda de reelección y de disminución de la edad para ser presidente, que logremos entender, por ejemplo, qué está en juego en educación y en salud. Cuando se realizó la Constitución de Montecristi, se le dio a los gobiernos municipales la competencia
de asumir educación y salud. Y eso particularmente, mire, yo que soy una persona que ha venido acompañando el proceso de descentralización en el país, creo que es un error. La educación y la salud son las grandes políticas públicas en el tema social que deben tener una mirada de largo aliento. No puede ser que se acabe un gobierno de un presidente y se cambie el modelo de salud y el modelo de educación, porque eso sería afectarnos como sociedad, y más aún que cambie el alcalde o la alcaldesa del cantón y se modifique toda una política de educación y salud. Yo me pregunto y les pregunto a los ciudadanos que nos escuchan a través de Radio Ciudadana en todo el país, ¿quién ha construido las escuelas del milenio? Este gran esfuerzo que hemos hecho en infraestructura, pero en cambiar la lógica de entender la educación. No han sido las alcaldías. O sea, las alcaldías y las prefecturas antes de la Constitución de Montecristi lo que hacían es cambiar el techo del aula en la escuela rural, daban la pintura para que se pueda decentar la escuela cada vez que entrábamos a clases, pero tener esta política de educación con una nueva ley de educación que nos ha permitido enfrentar los problemas, sobre todo de calidad, de eficiencia en la calidad de educación, eso se lo puede hacer desde el gobierno central. Lo mismo en el tema de salud. Yo me pregunto cuántos de los subcentros tipo A, tipo B, tipo C que hemos construido en estos 8 años, que ahora están prestando servicio gratuito y de calidad a nuestros pobladores rurales, se iban a construir de manos de los gobiernos municipales o de las prefecturas. Ese es el gran salto. Entonces, si nosotros no logramos refrendar esto en la enmienda constitucional, créanme que vendrá un nuevo gobierno de turno que querrá que nuevamente la educación y la salud esté en manos de 4 años de gestión municipal, que yo con esto no quiero criticarlo, sino que creo que los gobiernos municipales, por ejemplo, solo en el tema de servicios básicos, agua potable, alcantarillado y saneamiento, se ven en la dificultad presupuestariamente de poder enfrentar, peor, 2 competencias tan fuertes como educación y salud. O el tema que estamos discutiendo en este momento en las enmiendas vinculadas al tema laboral, en donde están en juego los derechos de los trabajadores. Es la primera vez que se plantea un debate tan profundo de cómo llevar la relación trabajo y Estado, en un Estado en donde ahora los derechos de los trabajadores están por encima de los derechos o los intereses del capital. Entonces, temas como estos también deben ser de interés de los ciudadanos y ciudadanas. 9 de la mañana, 33 minutos, estamos con Paola Pavón, secretaria nacional de Gestión de la Política Subrogante. Ministra, de acuerdo a lo que usted nos ha dicho, ambas enmiendas son muy claras. Entonces, ¿cuál es el miedo de la oposición si en realidad está en manos de la ciudadanía elegir a las personas más idóneas para gobernar? Mire, yo creo que el permitir en este momento la reelección para distintos cargos de elección popular, porque es otro tema que tenemos que decirlo de manera frontal, esta no es una enmienda personalista que involucra únicamente al presidente Rafael Correa, involucra a una serie de actores que en este momento podrían optar para la reelección si así logramos aprobar esta enmienda en la Asamblea Nacional. Creo que es el pueblo ecuatoriano el que tiene que decidir en las urnas, y el gran referéndum, la gran consulta popular la vamos a tener en el 2017 en la elección. Mire, Marco, yo le voy a poner un ejemplo que a mí me parece fundamental para entender la democracia y no subestimar al pueblo ecuatoriano, porque cuando la oposición dice claro, se va a hacer la enmienda constitucional y Rafael Correa va a ser el presidente de aquí de por vida, es también no valorar el avance del pueblo ecuatoriano. Cuando enfrentábamos el proceso de candidaturas a la alcaldía, a los gobiernos locales, el que acaba de pasar, la gente decía, claro, se van a ganar las alcaldías por parte de Alianza País porque hay toda una estructura del Estado, porque muchos de los alcaldes que están yendo a reelección van a utilizar fondos públicos, Alianza País va a ganar rotundamente las elecciones. Y mire usted, ese fue un llamado de atención para nosotros como organización política, porque la ciudadanía no está dispuesta a transar con su posibilidad de ser el gran soberano que elige y decide. Esa es una gran muestra de que, mire usted, con todas las condiciones, nosotros no tuvimos en la mayoría de capitales de provincia la voluntad del pueblo ecuatoriano. Y miren, democracia es así, es el soberano el que se manifiesta. Yo como quiteña,
como habitante del sur de Quito, lamento muchísimo que hoy estemos en manos de la alcaldía que estamos. Habría preferido que Alianza País tenga resultados positivos, pero es el soberano el que define, es el soberano el que en este caso, desde mi punto de vista particular, creo que se ha equivocado, y los acontecimientos esta última semana en el Consejo Municipal han dado cuenta de eso. Pero finalmente es la decisión del soberano y eso hay que respetar. Por lo tanto, el permitir que se logre la reelección de las autoridades electas por voto popular permite que los ecuatorianos y ecuatorianas amplíen su derecho. Usted ha recorrido el país socializando las enmiendas constitucionales. ¿Cuál es la reacción de la gente al escuchar hablar sobre las dos enmiendas de las que estamos tratando justamente en el programa hoy? Mire, yo creo que una de las enmiendas más lindas y además que plantea un cambio de comprensión de la sociedad es la que tiene que ver con la disminución de la edad. Cuando debatíamos, recordarán, hace 8 años para lograr pasar la disminución de la edad para cargos de legisladores, muchos ecuatorianos y ecuatorianas decían es que no se puede permitir que los jóvenes que son inexpertos conduzcan los destinos de la patria. Este es un gobierno, como le escuchábamos hace un momento al ministro Andrés Arauz, uno de los ministros más jóvenes que tiene este gobierno, que además está llevando adelante una de las carteras más significativas, que es la que tiene que ver con el talento humano. Andrés Arauz decía, este es el gobierno que más posibilidades ha dado. Mire, cuando se discutía en la Constitución de Montecristi disminuir la edad para ser diputado de 35 años a 18 años, creíamos que esto no iba a tener un cambio relevante. Hoy tenemos legisladores menores de 30 años que han demostrado que están no solamente capacitados técnicamente, porque han cerrado su ciclo académico, porque han pasado por la universidad, porque ahora un joven de 25 años hoy puede venir tranquilamente con una maestría, además con toda la posibilidad que ha dado el Estado ecuatoriano para becas, sino que además está capacitado políticamente para conducir. Yo creo que hay que lograr en la política un punto de equilibrio. Sin duda la sabiduría, la experiencia cuenta muchísimo, pero creo que también la sangre nueva, las ideas nuevas cuentan. Entonces, lograr el cambio en la ley, lograr el cambio en la Constitución de disminuir la edad, cambió fundamentalmente la composición del Congreso Nacional, pero cambió fundamentalmente la visión de los ciudadanos y ciudadanas respecto a la política. Y creo que ahora lograr la disminución de la edad también va a cambiar las reglas del juego, porque créame que hoy un joven de 30 años, modificada la edad, va a soñar con ser presidente de este país. Y eso significa que estamos motivando en un sector, que es el sector importante de la juventud, porque además este es un país joven. La mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas somos jóvenes, por lo tanto el dejar que un joven, una joven pueda soñar con dirigir este país, estamos cambiando la lógica de cómo se entiende y se hace la política. Entonces, son cambios necesarios, son cambios que sin duda amplían derechos y construyen democracia. Bueno, eran las declaraciones de Paola Pavón, secretaria nacional de Gestión de la Política Subrogante. Ministra, gracias, sabemos que tiene una agenda muy apretada, así es que muchísimas gracias por habernos dado este tiempo. No, y para mí un placer poder estar aquí en cabina conversando y hablando de política. Creo que hay que politizar a la sociedad ecuatoriana para que esta sociedad, cada vez con mayor conocimiento de causa, pueda tomar las decisiones. No menospreciemos al pueblo ecuatoriano. Y gracias también a quienes nos escuchan a través de Radio Ciudadana y de las 20 emisoras que nos retransmiten a nivel nacional. Soy Marco Cadena y en 7 días estaremos nuevamente tratando un tema de interés para el país. Hablando de política, analizamos lo que sucede en nuestro país.